Y quisiera recordarle algunos datos sobre la Parashá Shemot. Primeramente, ¿cuántos años tuvo el pueblo de Israel vivió en la tierra de Misraín, en Egipto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 210 años vivió el pueblo de Israel, estuvo en Egipto. De esos 210 años, ¿cuántos años fueron esclavos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 86, ¿verdad? 86 años. ¿Verdad que sí? Esos 86 años fueron forzados ¿a qué? A trabajar duro. Primero el faraón los citó a todos ellos para hacer hasta el faraón probó cuán poder tenía la mano de obra de los hebreos. Y cuando vio que probó en esa semana, y los hebreos algunos por quedar bien delante del faraón, quien era la máxima autoridad, pues se esmeraron, supieron el índice de fuerza laboral y dijeron, bueno, ahora pongamos estas cargas, ¿no? Muchas personas lamentablemente son esclavos. Lo que pasa es que en la mentalidad que tenemos hoy en día, un esclavo es alguien que tiene algún tipo de límites alrededor, no tiene libertad para salir, o es alguien que trabaja en una finca, en alguna casa, es una persona que lo compraron, ¿verdad? Lo compraron, pagaron un precio para que trabaje en la finca, algunos trabajos duros, otros como sirviente en la casa, otros en el campo, pero lo compraban. De hecho, si hablamos de esclavitud, los esclavos los marcaban, también le ponían marcas en el cuerpo para saber, lo compraban. Como usted vender un carro, vendía una persona. De hecho, usted pueden ver cuando Joseph llega a Egipto, cómo lo ponen en una subasta, a ver quién da más. Y habían personas fuertes, personas jóvenes, personas mayores. El joven y fuerte valía más, el mayor y estaba fuerte valía un poco menos, pero y así, dependiendo de la capacidad que tenía la persona, costaba. ¿Ok? ¿Estamos aquí? Entonces, el pueblo de Israel llegó a ser un esclavo. Nosotros somos esclavos de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La palabra, vamos a explicar la palabra esclavo primeramente, qué significa, y después vamos a tener mejor. La palabra esclavo es la palabra hebrea evet, que quiere decir esclavo o sirviente o servidor. ¿Ok? Recuerden que los esclavos se compraban. La Biblia dice que fuimos comprados a precio de ¿qué? Y que fuimos trasladados de un reino de ¿qué? De las tinieblas a un reino de luz. Y que fuimos trasladados del árbol silvestre al árbol del olivo. Es decir, hay un cambio de reino, número uno, y de genealogía también. Porque cuando usted estaba en el árbol silvestre, ¿cuál era su genealogía? En cambio, cuando usted viene al árbol del olivo natural, hay una genealogía, comenzando por los patriarcas, por ejemplo.
Eso quiere decir que a nosotros se nos da un nuevo estatus de identidad, que somos Israel, conforme a Efesios 2, verso 12, por ejemplo, y a muchos más. ¿Ok? Por ejemplo, la Biblia comienza en el capítulo 1 de Éxodos diciendo, ¿verdad? Vamos primeramente a leer Shemot, Éxodo 1, verso 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que venían de Egipto. Jacob, cada hombre con su familia vinieron: Rubén, Simón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Asher. Joseph estaba en Egipto, recuerden eso. Y fueron todas las personas que salieron de los muslos de Jacob, 70 almas, y Joseph estaba en Egipto. ¿Ok? Y murió Joseph y todos los hermanos y toda esa generación. Y los hijos de Israel se fructificaron y se multiplicaron y aumentaron y se fortalecieron muchísimo, y se colmó la tierra de ellos. Y se levantó un rey nuevo sobre Egipto que no conocía a Joseph, y le dijo a su pueblo: y aquí que el pueblo, los hijos de Israel, son más numerosos y fuertes que nosotros. Vamos, seamos más astutos que él, no sea que se vuelva demasiado, y en caso de ocurrir una guerra, se una también él a nuestros enemigos y libre guerra contra nosotros y suba de la tierra. Y designaron sobre el pueblo supervisores tributarios para afligirlos con sus cargas. Y construyó ciudades de almacenamiento para el faraón Pitón y Ramsés. Pero cuanto más lo afligían, más aumentaba y se extendía, y se hastiaron a causa de los hijos de Israel, y esclavizaron los egipcios a los hijos de Israel con intenso rigor, y amargaron su vida con labores duras, con mortero y con ladrillos, y con todos los trabajos del campo. Todos los trabajos se le asignaban eran con intenso rigor. Aquí vemos cuál era realmente el designio, la visión que tenía realmente, o el deseo que tenía este faraón, que no conocía. Más bien era el mismo faraón, pero se desentendió de aquel liderazgo, o era otro faraón que realmente no quiso reconocer, no es que no supiera, pero no quiso reconocer lo que hizo Joseph en Egipto. ¿Ok? Porque no cabe duda que un hombre de una trayectoria tan grande como fue Joseph, y que lo conocía todo Egipto, incluyendo el faraón, y que fue un rey, no lo conozca a este faraón. Lo que quiere decir la escritura en la interpretación es que realmente cambió, ¿verdad? Cambió, no reconoció el liderazgo, no reconoció todo lo que había allí, lo que había hecho Joseph y el pueblo de Israel que habitaba en Goshen, un pueblo muy sano, muy sabio, muy fuerte, como dice la escritura, multiplicaron y fructificaron, y estas personas tuvieron celo e envidia de este pueblo, a tal punto que dijeron: si no lo esclavizamos, pues, como dice la escritura, se unirán en caso de guerra a otro. La Biblia dice que Egipto nunca llegó a ser tan poderoso y tan próspero como cuando Jacob puso los pies ahí. Recuerdan que Jacob llegó a casa de Labán y no había nadie, y empezó a fructificar la casa de Labán. Asimismo empezó a fructificar Egipto después que nuestro padre Jacob, Israel, llegó allí. Pero la Biblia habla de varias personas que han querido hacer esto. No es la primera vez que aparece en el libro de Shemot de Éxodo que llega a pasar esto, que ponen al pueblo de Israel, o a un pueblo, a construir ladrillos, ¿verdad?, para hacer algún tipo de estructura. Primero encontramos en la Torre de Babel, en Génesis 11, un hombre llamado Nimrod, cuyo gobierno a Dios no le agradaba por las formas en que actuaba este hombre despiadadosamente hacia Dios y con sus ciudadanos. Pues según Génesis 11, verso 3, estos hombres hicieron voluntariamente ladrillos y arcillas. Ok, entonces no aparece en la escritura en Shemot, en Éxodo, como primera vez, sino que aparece también, bendito sea el Kadosh Baruj Hu, aparece aquí en Génesis 11. ¿Cuál era el propósito? Allí en Génesis 11, que cuya torre alcanzara, ¿qué? Los cielos. Dice la escritura que había una sola lengua y eran de iguales palabras. ¿Cuál era el punto? Que el espíritu de Nimrod
llevara al pueblo a relevarse contra Dios mismo. Entonces, la comparación entre Génesis 11 y Éxodo 1 es que allí lo hicieron voluntariamente, pero fíjate cómo este hombre, este espíritu, maneja las mentes de todos allí de aquel pueblo que había resurgido después del diluvio. Eran los descendientes de Noé que se establecieron en un valle y allí comenzaron por primera vez, dice la escritura, a hacer ladrillos, ¿verdad? Hacían ladrillos, pero repito, el propósito de este pueblo era construir torres, una torre que alcanzara los cielos. Y el objetivo principal de Nimrod, que hasta hoy ha afectado a todas las generaciones, era de crear un espíritu de relevación, de relevar a un pueblo en contra, un pueblo rebelde en contra de Dios mismo. Y no solamente sucedió allá en Génesis 11, miles de años, sino que dice en 2 de Tesalonicenses, el gran apóstol Shaul, Raf Shaul, él escribe y dice, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que, o en el capítulo 2, que verso 3, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este es el espíritu de Nimrod que estableció allí en aquel tiempo. Y mira cómo, repito otra vez, cómo maniobró las mentes de los seres humanos. Por eso es importante de que el ser humano se llene del conocimiento de Hashem, del conocimiento de la gloria de Dios. De no ser así, alguien entonces guiará la mentalidad, guiará tu mente y te llevará realmente a una falsa adoración y un falso servicio. Yo quiero que usted entienda esto. Yo quiero que usted entienda hoy lo que está sucediendo. Esto fue voluntariamente por la guianza de Nimrod, quien guió las mentes de este hombre. Ahora, en Éxodo aparece de otra forma, donde dice que fueron obligados, según Éxodo 1, versos 11 y 13, a construir ciudades de depósitos para Faraón. Estos eran centros comerciales. Estas personas fueron llevados, realmente obligados, forzosamente a construir ciudades de Pitón y Ramsés. Eran ciudades de almacenaje, ciudades de centros comerciales y también obviamente ser parte también de las construcciones de esos ídolos, esas pirámides que hacían. ¿Cuál era el propósito del faraón, de este sistema faraónico? Hablamos del sistema babilónico de Nimrod. Estamos hablando ahora del sistema faraónico de este faraón que no conocía ni quiso reconocer la labor que hizo Joseph, hijo de Jacob, en Egipto. Esclavizarlo, ponerles cargas, ¿para qué? Para no escuchar la voz de Dios a través de Moisés. ¿Cuál era el propósito? Esclavizarlo. Moisés llegó con mensaje, los vengo a hacer libres. Faraón dijo, no, yo no voy a hacer libre al pueblo. Entonces, para que el pueblo no escuche la voz de Dios, ¿qué vamos a hacer? Dale más carga. Damas y caballeros, yo conozco muchas personas, y no estamos en Egipto, estamos en los Estados Unidos, pero la atmósfera egipcia existe, de que le dan más carga y no vienen a las congregaciones, no pueden asistir en un seminario, no pueden estudiar, no pueden tener una relación con la familia por la cantidad de trabajo que tienen. Y si hacemos un estudio minucioso de esas personas en sus estadísticas financieras y sus finanzas, si están saludables y su familia cómo están, chequen ustedes mismos. Ahora, ¿cuál era el otro propósito? También, aparte de esclavizarlos y ponerle aún mayores cargas, ¿cuál era? Limitar el desarrollo o el crecimiento espiritual y físico del pueblo, lo que se llama, explicaba anteriormente, Avodat Perek, que era un trabajo sin sentido. Cuenta el Midrash que los hebreos construían pirámides o ciudades de arena y ¿qué? Y cuando terminaban, ¿qué? Las destruían. Ah, qué bien. Ok, en Mateo 7, a partir del verso 21, Yeshua dijo, ¿en qué compararé a un hombre insensato a un hombre prudente?
en que el hombre insensato construyó la casa ¿sobre qué? Y el hombre prudente, ¿dónde la construyó? Sobre la roca. Entonces, la casa la construyó sobre la arena. ¿Qué es eso? Bodá Pérez. No tiene sentido, no tiene propósito lo que está haciendo. El hombre prudente, ¿dónde construyó? No, el problema no son bases aquí. ¿Ok? El problema aquí no es simplemente la base. El problema es lo que está explicando aquí es, ok, el hombre que construyó la casa sobre la arena, dice que viene después el río, golpea la casa y se la lleva. Quien construyó la casa sobre la roca, al venir la fuerza del mal, entonces la golpeará, pero no se moverá. Que aquí podemos aprender varias cosas. Pero si nosotros miramos lo que le pasaba al pueblo de Israel dentro de Egipto, y sabiendo que el pueblo de Israel estaba siendo colonizado fuertemente por el imperio griego romano en aquel tiempo, que eran imperios cuyas culturas y mentalidades son obviamente muy diferentes a la cultura hebrea, a la cultura de Israel, al culto de nuestro pueblo de Israel, porque ningún otro pueblo o nación o cultura gozaba realmente del privilegio que teníamos de tener levitas, sacerdotes, profetas, sabios dentro de nuestro pueblo, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que hay muchas personas que construyen casas sobre la arena. Como decía al principio, no tiene un propósito esta construcción, ¿ok? Y eso es lo que el maestro nos está llamando la atención y lo que explicaba yo anteriormente. Si yo le hiciera un test ahora mismo a muchas personas en las congregaciones, en las iglesias, donde quiera que se encuentren, y yo le pusiera en el test que escribiera todo el propósito, las metas que tienen para todos estos próximos meses, a continuación me llamaría la atención que muy poco o quizás ninguno pondría que escribió metas, propósitos o algún tipo de proyecto para su familia, para su ministerio, para su compañía en estos próximos 12 meses que vienen a continuación o los próximos meses que vienen a continuación. Entonces, ¿dónde estamos construyendo la casa? ¿Sobre la arena o sobre la roca? ¿Usted se imagina construir una casa sobre la arena y que después de la destruya? Ahora, eso es la persona. Escucha, vamos a entrar en un momentico en algo más profundo. ¿Ok? Vamos a entrar en profundidades ahora. Ubíquese que la persona que está haciendo la casa sobre la arena, dentro de esta persona que es un israelita, él todavía aún tiene una visión o un propósito. Ok, soy esclavo, pero sé que tiene sentido lo que estoy haciendo. Pero por el otro lado, el sistema para el cual estaba trabajando dice, estoy esperando que termine para derribarla. ¿Verdad? Pero por lo menos este israelita esclavo tenía la mentalidad de que iba a construir algo y dentro de él pensaría que iba a producir algo para bien. La pregunta es si nosotros, aún ni siendo esclavos, tenemos la misma mentalidad de ese israelita esclavo, que por lo menos vamos a construir algo con propósito. Como muchas personas critican al profeta Bilán, obviamente que el profeta Bilán conocemos la trayectoria y todo lo que hizo, que más bien en vez de bendecir, más bien en vez de ayudar al pueblo de Israel, sabemos todo lo que hizo. No voy a defender la historia del profeta Bilán, pero sí quiero decir algo. El profeta Bilán, con todo lo falso que era y con todas las cosas malas que había hecho, era un mejor profeta que muchos de este tiempo. ¿Le explico por qué? Porque el profeta Bilán dijo, yo no haré nada sin que el Señor me diga lo que tenga que hacer y no iré, aunque quisiera ir, por lo que me están ofreciendo, pero no iré hasta que el Señor me diga. Aquí hay personas ni que se guían por eso, aquí hay personas que dicen, vamos, te invito a tal lado y preparan la mano, ni con Dios hablan. Bilán levantó altares para Dios y le dijo a Balac en su cara, le dijo, yo no puedo maldecir a un pueblo si Dios me está diciendo que lo bendiga. Pero aquí hoy hay profetas que maldicen al pueblo y hay otros que ni tienen la dirección de Dios para hacer las cosas. Así que fíjate si estamos lejos. Necesitamos por eso hoy hombres que traigan dirección al pueblo y que la gente se despierte en algún momento. Porque el holocausto ya en 2015 y de estos años está al doblar de la esquina. Esto es duro. Pero comienzo a estudiar la historia, lo que pasó y lo que ha de venir. Sigan durmiendo. Las personas, hermanos y hermanas, sigan durmiendo. No se preparen, no reúnan, no hagan. Saque
haga proyectos en su vida. Siéntese con su esposa. Siéntese con sus hijos. Enseñe. Tiene tiempo. Proyectos. Visión. ¿Qué voy a hacer este año? Voy a arreglar mis papeles de inmigración. Voy a visitar a mis padres. Voy a enseñar más a mis hijos. Voy a orar más. Voy a estudiar más la palabra del Eterno. Me voy a atrever a acercarme más a Dios. Voy a ayudar a mi esposa a cocinar, a fregar. Voy a tratar de reunir $2,500 en la cuenta. Voy a tratar de pagar este bill. Sacarlo de encima de mí. Voy a pagar esta credit card y suspenderla. Voy a dejar de ir a tantos lugares que iba antes, pero voy a cancelar algún tipo de deuda. ¿Usted está aquí conmigo? Haga proyectos. Dios es un Dios de proyectos, visión, propósito. Cuando el eterno Dios envía a Moisés, no lo envía así por enviarlo. Él tenía los planes de cómo lo iba a hacer. De hecho, le dio un mensaje para el faraón, la casa del faraón, y le dio un mensaje para la casa de Israel. Le dijo, así le hablarás al faraón y así le dirás a los hijos de Israel. El mensaje que Moisés le estaba hablando a la casa de Israel era completamente diferente al mensaje que Moisés le estaba dando al faraón. Eran dos sistemas y dos gobiernos diferentes. Ahora, este pueblo de Israel, que estaba esclavo en Egipto, en Misraim, al menos no había perdido ni su forma de vestimenta, ni el hebreo, ni sus nombres. Eran todos los nombres hebreos. Por eso la parashá comienza, el estudio esta semana comienza. Y estos son los nombres de los hijos de Jacob. Nombres hebreos. Joseph le puso nombres a sus hijos. Manashe, Efraín los continuó enseñando la misma cultura. ¿Cuánto estamos ahí? Ahora, según, si nosotros nos vamos al libro de Éxodo, otra vez. Cinco. No solamente, escuchen esto mis hermanos, no solamente cuando viene un mensaje de parte de los cielos, de parte de Dios, hay una sobrecarga sobre el pueblo, sino, escuche bien esto, una sobrecarga, es decir, dice que el faraón, el paro, agregó, duplicó, ¿verdad?, las cargas. De hecho dijo, ya ellos no le llevaremos más la paja ni le llevaremos más los materiales, ahora que ellos mismos lo busquen también ellos y produzcan la misma cantidad que estaban produciendo cuando lo llevamos nosotros. ¿Cómo lo hacemos? No, ahora sí, Moisés, ni tiempo para verte, no para escuchar, ni para verte, estamos corriendo. Pero hay otra parte. Escuchen, el faraón es un espíritu. No estamos hablando hace más de 3,000 años atrás, estamos hablando hoy. El espíritu que lleva el faraón son espíritus, esto es una guerra. Recuerde, Israel, le expliqué, es el que entra en las dimensiones, es cabeza. Jacob es talón, es físico. Israel es cabeza, es dimensiones espirituales. Recuerden, cuando le cambian el nombre a Jacob por Israel, cuando entra en la dimensión, con la lucha con un ángel. Israel tiene una fuerza potencial para entrar aún en las dimensiones espirituales y pelear hasta con ángeles. Pero tienes que ser Israel. Si eres un Jacob, seguramente no estarás experimentando estos lugares espirituales. Estas dimensiones no entran. ¿Ok? Pero el faraón usó la astucia de doblegar las cargas. Ahora, otro tema que trae el faraón es: yo no conozco a ese Dios. Sí debe haber conocido por Joseph. Pero dice ahora, yo no conozco a ese Dios, ni tampoco voy a dejar al pueblo. ¿Cuál era el objetivo y el propósito de que el pueblo saliera de Egipto? Ir a hacerle fiestas a Adonai al desierto por 3 días.
Entonces los mismos planes que tiene Dios para Israel no son los mismos que tiene para el faraón. El mensaje del faraón es, déjanos ir por 3 días al desierto. El mensaje de Dios, ustedes se van completamente. Entonces dice aquí en el capítulo 5, verso 1, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de faraón y dijeron, el eterno Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo para celebrarme fiesta en el desierto. Y faraón respondió, ¿quién es Yud-Heh-Vav-Heh Adonai para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Adonai, a Hashem, al eterno, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios al eterno nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. El pueblo de Israel, aquí vemos propósito, aquí vemos instrucciones, aquí vemos que Moisés sabe a dónde va a dirigir al pueblo. Si usted es un líder, si algún día usted escuchara que la palabra líder no aparece en la Biblia, pero para los que conocen hoy la palabra líder, usted tiene que saber que usted tiene que tener instrucciones para dárselo a las personas que lo van a seguir. Si Moisés hubiera llegado a Israel, hubiera hablado, nadie lo hubiera escuchado y hubiera salido de Egipto, él solo nunca se hubiera convertido en ningún libertador ni un líder. Porque un líder tiene personas. Escuche esto. Líder no es decir yo me llamo líder fulano de tal. Líder es una persona que tiene una responsabilidad y que está pastoreando, educando, instruyendo y enseñando a otras personas. Esa es la definición de líder. ¿Usted está aquí conmigo? Por ejemplo, Dios le dio una función a Aarón. Ya que Moisés está diciendo que no puede hablar bien, aunque después se habló bien cuando salió del Sinaí, ya habló bien, lo recibe la Torah, pero dijo, voy a enviar a Aarón. ¿Cuál es la responsabilidad y el rol de Aarón? ¿Ser quién? Un intérprete, una voz al lado de Moisés contra el faraón, la casa del faraón. ¿Me explico? Entonces Moisés recibía todas las cosas y Aarón era el que hablaba y decía, estas cosas han de suceder. Entonces, vemos aquí, como decía en Génesis 11, en la Torre de Babel, un hombre de carne y hueso, de polvo, tratando de subyugar las masas, tratando de hacerle creer, haciéndole cuentos, y cómo las personas muchas veces son fáciles de creer estas anécdotas, estos cuentos y estas mentiras. Y tratar de hacerle creer a un pueblo de que iban a hacer una torre y que esta torre iba a llegar al cielo. Todavía la estuvieran haciendo. O se hubiera caído hace rato. Porque la gente no tiene sentido lo que es un cielo. ¿Ok? Se creen que las nubes es el cielo. Bueno. Sin embargo, en Deuteronomio 6.13, el libro de Devarim, Deuteronomio 6.13, está escrito, al igual que el libro de Mateo 4.10, que solo a Elohim debemos nosotros adorar. La palabra adorar es ministrar como un culto, como un sacerdote, ministrar en la presencia, como hacían los levitas, los sacerdotes levitas primogénitos, como hacían en el santuario. ¿Qué hacían? Trabajaban, ¿verdad? Mataban los animales, los traían los sacrificios, los holocaustos, ponían las manos el sacerdote sobre la persona, después sobre el animal. Es decir, habían procesos, habían turnos, habían 24 divisiones dentro del sacerdote. Mi pregunta es como sacerdote, ¿qué estamos haciendo hoy como sacerdote? Dice, solamente a tu Dios adorarás. Es decir, ministrar como culto y servirás. En Deuteronomio dice, temerás a Él. Como está escrito en Isaías 42, verso 6, Israel es luz para las naciones. Y como está escrito en Éxodo 19, 6, porque ustedes son un reino de sacerdotes. ¿Cuántas instrucciones estamos dando? ¿Cuántas palabras estamos enseñando? Ya es tiempo de que comencemos. Amén. La paracha de esta semana, Shemot, nombres.
nos habla acerca de que Jacob llega con sus 12 hijos y con 70 personas, ¿verdad? Yeshua también tuvo 12 discípulos y envió 70 discípulos a predicar a las naciones. Los hijos de Israel fructifican, se levanta un faraón a oprimir a Israel, las parteras hebreas agradan a Elohim. ¿Por qué agradan a Elohim? Tuvieron más temor de Dios que del designio, el decreto del faraón. Maten a todos los niños menores de 2 años. Lo mismo pasó en Mateo capítulo 2 cuando Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Porque cada vez que se va a levantar un ¿qué? Un libertador, un ungido. Lo que no sabía Moisés es que el faraón él iba a mantenerse ungido. Porque después de lograr y buscar y matar tantos niños y tirarlos a los ríos, aparece Moisés en un basque. Lo recoge la hija del faraón y dice, necesito ahora una persona que amamante el niño, pero tiene que buscar la persona que tenga la leche adecuada. Entonces mandan a buscar a Jacobet, que es la madre de Moshe, le pagan un salario a la madre de Moisés para que le dé leche en el palacio del faraón, y el faraón paga los estudios y paga todas las cosas del que va a libertar a Egipto. ¿Verdad? En las narices del faraón creció el gran libertador Moisés. Qué buena enseñanza para nuestros días. Moisés huye de la tierra de Egipto. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra de Madián. Allí conoce a su esposa Séfora y ahí tienen 2 hijos. El primer hijo se llama ¿cómo? Gerson. Y el segundo hijo se llama Eleazar. Elohim entonces envía. Entonces Elohim se le aparece en una zarza. El ángel de Elohim se le aparece en una zarza a Moshe. Moshe, quien había visto muchas zarzas, pero que se quemaban, esta le llamó la atención porque no quemaba la madera, no se quemaba la zarza, no se consumía. Pues él se acercó a la zarza y ahí entonces el ángel del Eterno le empieza a dar instrucciones, ¿verdad? A Moisés qué debe ser, ¿verdad? También el Eterno le revela en el capítulo 3 de Éxodo el nombre. Yo soy Yahweh, el Dios de vuestros padres. ¿Qué más le dijo? Asher Ejie, Asher Ejie. Yo seré el que seré, o yo soy el que soy. Así ellos me reconocerán y me verán. Y Moisés y Aarón exigen al faraón que dejen ir al pueblo hebreo a hacer fiesta en el desierto. Estos son varios de los temas que tenemos en esta parashá de estudio muy, pero muy importante. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu. Entonces, el Éxodo 1:7. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera y la tierra se llenó de ellos. Primero, aquí empezamos a ver cumplimientos de la palabra del Eterno. ¿Qué dijo el Eterno? Que ellos serán fructíferos y serán ¿qué? Y aumentarían. Le habló a Abraham, a Isaac y también a Jacob. Aquí entonces comenzamos a ver la profecía, cómo se cumple. Dice que se multiplicaban y crecían, eran muchos. Verso 9, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Esto dice Faraón. Parece que al final de todos los tiempos el pueblo de Israel realmente será mayor, ¿verdad?, que el resto del mundo. Porque a través de Yeshua se está haciendo un gran trabajo y se están injertando a este pueblo muchas personas. Así que creemos que al final de todo el pueblo de Israel serán muchos, serán millones. Como dice el profeta Isaías capítulo 54 verso 1: grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz. Prorrompe en grito de júbilo y clama en alta voz, la que no ha estado de parto, porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice Kadosh Baruj Hu.
Y entonces en Gálatas 4, verso 26, el gran Rab Shaul dice: pero la Jerusalén de arriba es libre, esta es nuestra madre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, la que no concibe, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y vosotros hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Así que termino con este verso, porque veo muchas personas un poquito inquietos. 1:12, Éxodo 1:12. Pero cuantos más los oprimían, más se multiplicaban y más abrían brecha, de manera que llegaron a temer a los hijos de Israel. ¿Qué produjo la opresión? Multiplicación, crecimiento. ¿Qué produjo la opresión? ¿Está viendo la opresión que produce? Ok, este principio, esto es un principio, ok, y lo vemos que es muy sano en la vida espiritual de un ser humano, la opresión y las diversidades. Cuando las personas son oprimidas o están sintiendo algún tipo de reprensión, esto es bueno, es una alerta, produce frutos buenos en tu vida, saca lo mejor de ti. Cuando una persona está normal, todo le va bien, nadie se mete con nada, empieza a declinar espiritualmente. Fíjense para que ustedes vean. Dejan hasta de orar. Dejan de estudiar la Biblia. Se va secando lo espiritual y va creciendo lo material. Y recuerden que Israel es ¿quién? Es cabeza. No Jacob talón, es cabeza. Lugar es dimensión. Lucha. Como dice el apóstol, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. ¿Ve? Esto es un Israel. Contra principados, potestades, gobernadores. Entonces Israel es alguien que lucha en los niveles espirituales, en los lugares espirituales, dimensiones espirituales. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu. Entonces, cuando un creyente tiene persecución, opresión, aunque usted no lo crea, va bien. Porque yo me vivo por la Escritura. Pero si un creyente no tiene algún tipo de opresión o persecución, algo está raro. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 12, referencia para lo que acabo de decir. Y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en el Mesías Yeshua serán perseguidos. Y en verdad todos los que quieran vivir piadosamente en Yeshua serán perseguidos. En Lucas 6:26, ¡ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas! ¡Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. No tenemos miedo a las persecuciones porque sabemos que son un medio para nuestra multiplicación. Cuando no hay una resistencia, tendemos a aflojar ¿qué? Nuestra entrega a la consagración al Eterno. Los conflictos y persecuciones nos mantienen en constante alerta y dependencia de nuestro Padre Celestial. No te defiendas en los momentos de calumnia. Multiplícate. Es lo que tienes que hacer. Multiplícate. Amén. En Hechos 4, verso 24 dice la palabra: al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Elohim y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu de Santidad, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tomaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron una contra nuestro Dios y contra su Mashiach.
Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra su santo siervo Yeshua, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda, de nuevo, confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Yeshua. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu de Santidad y hablaban la palabra de Elohim con valor. La persecución y la opresión sobre los apóstoles, los seguidores del Mashiach, que conllevó a que viniera ¿qué? Un poder sobrenatural para que hablaran la palabra con denuedo. Aquí vemos que la opresión sobre la comunidad en Jerusalén trajo algo bueno. Produjo una oración ferviente, número 1. En lugar de pedir que se fuera la opresión, pidieron que tuvieran más ¿qué? Más poder. No pidieron, oh Señor, llévate la opresión, sino dice, danos más poder para resistirla y multiplicarse en medio de ella. Nuestra respuesta a la opresión no es escondernos, sino multiplicarnos. Entender aún más la Torah y el mensaje del Mesías Yeshua con el poder de su Santo Espíritu. La vida de un creyente en Yeshua debe ser una vida de oración y de estudio. Un creyente normal debe apartar como mínimo 1 hora diaria a la oración y debe leer como mínimo un capítulo diario de las Escrituras. Ahora, alguien me preguntó que quién era un líder. Aquí va la respuesta. Un líder debe dedicar de 3 a 5 horas diarias a la oración y tomar mucho tiempo en el estudio diario de las Escrituras. Una regla buena para un creyente normal es dedicar un día a la semana al ayuno. Los líderes deben ayunar 1 o 2 días por semana. Así se desata el poder del Eterno entre nosotros y se extenderá más rápido en este reino de nuestro Mesías. Si no tomamos en serio estas cosas ahora, cuando no hay muchas persecuciones en los países latinos, es posible que el Eterno permita que venga la persecución para que tomemos en serio nuestro compromiso con el reino de los cielos. Al Eterno, y ese clamor produjo esa gran manifestación del poder en la salida. Las manifestaciones sobrenaturales son los resultados de nuestros sacrificios al Eterno. ¡Aleluya! ¿Alguien tiene alguna pregunta de todo lo que hemos venido hablando esta mañana? Preguntas. Baruch Hashem. Vamos a darlo aquí después del partimiento del pan y el vino que tenemos. Vamos del Kiddush, vamos a seguir hablando más de la palabra. Los que quieran acercarse pueden seguir hablando más de la palabra. Pero si alguien tiene alguna pregunta, tanto los hermanos que están también viéndonos a través de YouTube, los videos y los CDs, pueden enviar sus preguntas a nuestro email casadeisrael1@yahoo.com, casadeisrael1@yahoo.com, y nos puede escribir y nosotros con mucho gusto le ayudaremos. ¿Alguna pregunta acerca de la enseñanza que hemos traído? Bueno, dámosle gracias al Eterno entonces por este momento. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu. Padre eterno de la gloria, te damos gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Adonai, por este momento, por esta palabra que tú has compartido en nuestras vidas, por las instrucciones, propósitos, desafíos que tenemos, pero son buenos. Son buenos, Padre, porque sabemos que tú nos darás el poder, la fuerza y multiplicará en nosotros ese deseo de salir adelante y enfrentar cualquier situación que venga. En el nombre de Yeshua, nuestro santo Kadosh y Salvador, que está a tu diestra, te pedimos, Señor, que aumente la fuerza en nosotros de tu Santo Espíritu y en toda esta congregación para salir adelante, Señor, y ante las adversidades y las situaciones, Padre eterno de la gloria, salir y ser lo que dice la Escritura, más que vencedores. Te pido por todos los hermanos, congregaciones en alrededor del mundo, que tú los sostengas, le dé parnasá, sostenimiento, le dé protección y los cuide para la gloria de tu Hijo amado, de tu pueblo Israel y de tu poderoso nombre. Amén. Después del partimiento del pan y el vino, si hay almuerzo comemos, y si no, pues nos entramos aquí a preguntas, amén, y a respuestas. Tenemos que trabajar, empezando por mí, un poquito más. Baruch Hashem.
exaltamos, Señor. Ministerio profético, Casa de Israel, llevando el mensaje a las naciones, restaurando las raíces hebreas, redención, alcanzar las almas por medio de nuestro Mesías Jesús, Yeshua Cristo. Aleluya. Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Aleluya, Señor.